Comencemos entonces con el enfoque incrementalista. Es bueno, al menos pedagógicamente, relacionar los enfoques con personas. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el decisionismo asociamos el enfoque con Robert McNamara, el secretario de Estado norteamericano durante los tiempos de Kennedy, pero con una larga historia que empezaba en la guerra, como les comentamos? Y si se recuerdan ustedes, al final de la presentación anterior habíamos imaginado una mesa en la que varios expertos discutían eh, eh, sobre el enfoque y daban origen al modelo del ciclo de políticas. Esa escena podría haber sido real, de expertos de un organismo que se creó en Estados Unidos luego de la guerra y que recogió a todos estos expertos que habían trabajado en la guerra, en el análisis de decisiones. Ese organismo se llamó la RAND Corporation, por Research and Development, que significa investigación y desarrollo. Ese organismo era financiado por el gobierno, todavía existe, norteamericano, para mantener trabajando en tiempos de paz a los científicos que habían participado y puesto sus conocimientos al servicio de las acciones del gobierno durante la guerra. Particularmente un nombre ahí había muy importante, que era el de Edward Quaid, que se acuerdan, si ustedes se recuerdan, en esa reunión habíamos puesto un personaje que tenía ese nombre. Bueno, entonces el decisionismo está asociado a la RAND Corporation y a nombres, en realidad un equipo. Uno de los nombres más importantes es Quaid, que publicó este libro Analysis of Public Decision, análisis de decisiones públicas, allá por los años 50 o 60. Bueno, ahora el enfoque del incrementalista está también asociado a otro nombre, y en este caso es un investigador norteamericano muerto hace poco de la Universidad de Yale, que se llama Charles Lindblom. Aquí lo tienen a Charles Lindblom. Eh, Vamos en la bibliografía a proporcionar un par de artículos de él, básicamente uno que es sobre el rol de los analistas de política, y probablemente otro que se llama sugestivamente La ciencia de salir del paso. Sugestivamente digo por lo que ya vamos a ver después. Bueno, vamos a interrogar al incrementalismo haciéndole la misma pregunta que le hacíamos al decisionismo. ¿Qué son las políticas? La respuesta que este enfoque le da a esta pregunta es tan clara como la del enfoque anterior. Si el enfoque anterior decía las políticas son decisiones, este enfoque dice las políticas son eso que resulta de la interacción entre los agentes que se involucran, es decir, que tienen intereses en un asunto público, ¿no? Un asunto en el que está involucrada la acción estatal. Las políticas son entonces interacciones, no decisiones, más bien son resultados de interacciones. Vayamos a una imagen y comparémosla con la de nuestra clase anterior. ¿Cómo nos imaginábamos al decisor del decisionismo? Como alguien que está frente a un tablero con muchas variables y que tiene que pensar cuál es la mejor decisión a tomar. ¿Cómo describimos a la gente del enfoque incremental o de la interacción? Vamos a proponerles la siguiente imagen. Pensemos que alguien esté en una fiesta a la que asistieron muchos invitados. Él conoce unos pocos, pero la mayoría le son desconocidos. Toma un par de tragos, se acerca a un grupo que está discutiendo acaloradamente sobre un tema. Él tiene una opinión fuerte sobre el tema que se está discutiendo y quiere que influya en la conversación, quiere que la conversación termine dándole la razón a él. Se acerca entonces al grupo, espera un momento e interviene y dice lo que él piensa. Otro le contesta muy enojado porque defiende de manera ferviente, con mucha energía, la posición opuesta. Pero otras dos personas que están ahí al lado se salen en su apoyo. A una la conocía de antes y sabía que lo iba a apoyar. La otra era totalmente desconocida. Y hay un tercer grupo que la verdad que manifiesta desinterés, se harta de la conversación y se va aburrido de la pelea. En la disputa, ¿qué pasa? Se vierte información, se tiran algunas chicanas, se hace valer la capacidad de argumentar mientras los temas van apareciendo. Hasta que en un momento la conversación se corta
para un brindis y queda el compromiso de continuarla después, incluso después de la fiesta, si quieren. Cuando se retiran, los participantes evalúan el equilibrio en el que han quedado las cosas y nuestro personaje dice, bueno, la verdad que tan mal no se fue, bastante apoyaron mi posición, ¿no? Bueno, las políticas para los interaccionistas, para los incrementalistas, son como esa conversación. Son como el equilibrio inestable y móvil que resulta no solo de la intervención de alguien, del que en este caso va a la conversación a hablar, sino que resulta también de los efectos que esa intervención tuvo sobre los otros, sobre las reacciones que los otros tuvieron o las iniciativas que tomaron, ¿no? Las políticas son los resultados, siempre cambiantes y precarios, aunque muchas veces relativamente estables, de esa interacción. Son como el resultado del ajuste mutuo entre las distintas posiciones que se fueron tomando y de las evaluaciones que hicieron cada uno de los participantes de las reacciones de los otros, ¿no? Lo que dicen los interaccionistas es, eso es mucho más, una descripción mucho más realista de lo que hacen los políticos, ¿no? Los políticos están siempre haciendo cosas y evaluando las reacciones de los otros, ¿no? La metáfora de esta de la fiesta es interesante, me parece que ilustra bastante, pero bueno, está bastante alejada de lo que es la realidad de los temas políticos, ¿no? Finalmente las conversaciones en una fiesta suelen no tener consecuencias demasiado importantes, pero en la política sí las tiene, ¿no? Entonces pasemos, por ejemplo, a ver a ver conversaciones o discusiones como la que está sucediendo frente a la pandemia, sobre qué hacer con la pandemia o qué curso de acción tomar frente a a la propagación del virus COVID-19, ¿no? El gobierno, ¿qué hace, no? El gobierno afirma que hay que seguir la cuarentena, ¿no? Es como si fuera una reunión y dice esto es lo que hay que hacer, y los otros reaccionan los gobernadores que dicen que sí, pero la actividad económica, hay que ver que me alcancen las finanzas, que pueda pagar los sueldos, que no se me arme demasiado un malestar social que yo no pueda controlar. Los empresarios presionan por levantarla porque pierden dinero, los medios de comunicación se alían a unos a otros, en fin, se arma una conversación donde se muestran los intereses y aparecen las reacciones. Y finalmente prevalece una posición, un equilibrio, que la gente se quede en sus casas, pero se van flexibilizando algunas actividades, ¿no? Y algunos de los señalamientos de la oposición o de los aspectos más críticos es tomado o no, o es reaccionado. Se trata de un equilibrio que resulta, como en nuestra fiesta, de la discusión, ¿no? de las relaciones de fuerza que las intervenciones revelan, pero que pueden modificarse al día siguiente. Por eso hablamos de un equilibrio inestable. La política es ese equilibrio, no es el resultado de la decisión de nadie, sino que es el resultado de intervenciones y de reacciones en las que se llega a un compromiso voluntario o involuntario que va estabilizándose o no en la realidad. Hay políticas que logran mayor estabilidad, hay políticas que lo logran por un tiempo y después se desarman, hay políticas que se mantienen durante mucho tiempo como relativamente estables. El caso de la pandemia es un caso de bastante fragilidad e inestabilidad. Estamos actualizando la conversación a cada minuto, y hay otras que son mucho más estables, ¿no? Por ejemplo, la escolaridad primaria, ¿no? Nadie discute que a esta altura, no discute demasiado, aunque de alguna manera a veces sí, que la escuela tiene que funcionar de esa determinada manera y no de otra. Hay discusiones, pero no cambian la naturaleza del ordenamiento que resulta de esa discusión. Bien, entonces quedémonos con esto de las políticas como resultados parciales y precarios de interacciones que van generando resultados a los que llamamos precisamente políticas. Avancemos un poquito más en esta indagación y preguntámonos qué hacen los agentes que participan en la conformación de estos equilibrios. ¿Cuál es el papel del político y de sus adversarios, o de nuestro conversador y de los otros conversadores en esta dinámica? En el enfoque anterior el papel era claro, ¿no? Era fundamentalmente un decisor, y aunque en muchos casos tomaba decisiones de manera intuitiva, podía
ahora contar con el apoyo de los analistas para calcular mejor sus decisiones. Lo veíamos en la clase anterior. En nuestra fiesta, el decisor le pediría a su asesor que lo asista en entender bien el problema que se está discutiendo, en identificar las intervenciones alternativas que pueda realizar, en evaluarlas por las consecuencias que cada una de ellas tiene sobre las reacciones que generarán en los otros, y finalmente decidirá y hará su intervención. Después evaluará los efectos que esa intervención ha tenido para ver cómo ha quedado la discusión y volver a diseñar una nueva intervención. Lo que Lindblom diría es que esta descripción del político es absolutamente irrealista, es poco realista. Y él no ha visto que los políticos operen de esta forma, calculando decisiones en casi ninguna de las situaciones que enfrentan, en alguna puede ser, y probablemente agregaría que mientras el personaje en esta fiesta está analizando el problema y las alternativas para intervenir, los otros ya se fueron al brindis y él queda solo pensando. Situación bastante complicada para un político, ¿no? Pero además de la crítica del irrealismo y de la representación del político que tiene el decisionismo, Lindblom propone una explicación alternativa de su acción. Entonces preguntemos de nuevo, ¿cómo actúa nuestro invitado en la fiesta, en la conversación? ¿Qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que él está haciendo, ¿no? Digamos esto, tiene poco tiempo y está metido en una situación compleja. No sabe cómo van a reaccionar los otros y las consecuencias que va a tener lo que él va a decir. Tampoco tiene muy claro, en principio, cuánto le interesa ganar la discusión. Va descubriéndolo en la medida que avanza, ¿no? Que es una discusión que vale la pena ganar o retirarse, como hicieron los otros, ¿no? No tiene tiempo para evaluar las alternativas posibles y sabe que muchas de ellas, incluso las más interesantes, de las alternativas van a aparecer más adelante, no en ese momento en el que él la está pensando. Además ya tiene algunas alternativas disponibles, algunas intervenciones que ha probado antes y que le funcionaron bastante bien y eso le basta, no necesita compararla con todas las otras, dice Lindblom. ¿Cómo actúa entonces el invitado? Lo que los individuos suelen hacer, dice, es, o esto que en esta situación puede describirse mejor diciendo de que los actores operan a través de pequeños pasos. Y esto es esos pequeños pasos incrementales, ¿no? Es lo que va a dar el nombre al método, a lo que él llama el método experimental, ¿no? ¿Qué significa este método de los pequeños pasos o el método incremental, no experimental, perdón, me equivoqué? En lugar de considerar todas las alternativas y el evaluar sus objetivos y analizar las consecuencias que cada alternativa tiene sobre ellos, algo casi imposible y muy poco práctico, lo que los políticos hacen es tomar algunas de las alternativas conocidas para producir cambios que no lo lleven muy lejos de la situación inicial, ¿no? Unas jugadas que modifiquen solo incrementalmente o en el margen esa situación en la que se encuentra. Entonces voy a hacer una primera movida que no va a ser demasiado audaz, por decirlo de algún modo. No va a hacer una gran revolución en las cosas, sino que va a correr un poquito la situación hacia donde yo quiero que vaya. Esta movida lo que le permite es algo muy importante, evaluar los efectos que tiene sobre la situación y saber cómo reaccionan los otros. Solo cuando yo actúo aparecen las opiniones de los otros. Entonces yo actúo no solo para producir un cambio, sino para hacer que esas otras opiniones o reacciones aparezcan. Con esta información lo que puedo hacer es evaluar cuál es el paso siguiente, o si las cosas se ven muy feas, retroceder e intentar otro camino. Por eso lo que la estrategia permite, la estrategia de los cambios incrementales o de los pequeños pasos, es aprender a partir de lo que se hace, lo que es mucho menos costoso, mucho más efectivo y sobre todo más viable que querer calcular todo de manera previa con el analista. Además le permite evitar los costos de los errores que tienen las grandes y bien estudiadas decisiones que salen muy mal. ¿Cómo describiría entonces, formalizando un poco este método Lindblom? En los siguientes, esto sería la siguiente caracterización de los pasos. Primero, elige una alternativa en la que confíes y que te permita defender la idea que te resulte importante para lanzar tu opinión, ¿no? Lanza tu opinión una vez que eliges una alternativa en la que confías. 2. Analiza bien las consecuencias que ha producido tu intervención y las reacciones de los otros. 3.
Mira cómo ha quedado la situación, qué espacio te deja para un nuevo paso y cuán lejos quieres llegar con la defensa de tu posición. 4. Avanza un paso más si crees que vale la pena y lo consideras conveniente. Cuando creas que se ha logrado un equilibrio razonable o aceptable para tu posición, acepta también que tu propia percepción de la situación puede haber cambiado, es tiempo de detenerse y esperar hasta la próxima ronda, ¿no? También es posible que lo que te detenga sea el brindis, ¿no? Y que tengas que esperar el próximo turno evaluando cómo ha quedado hasta ese momento el equilibrio de las cosas. Las políticas son esos equilibrios que se van logrando a medida que los pequeños pasos se van acumulando y que pueden conducirte en la dirección que deseabas o pueden hacerte retroceder hacia lugares en donde no querías estar. Este es más o menos una descripción más o menos aproximada del método incremental o el método de los pequeños pasos que Lindblom describe para caracterizar su enfoque. Bueno, hemos visto entonces cómo concibe la política como resultado de interacciones, hemos visto el método que el incrementalismo utiliza, el método de los pequeños pasos o método incremental. Veamos cómo queda el rol del analista, ¿no? Primero veamos que el político aparece como algo muy distinto a un personaje enfrentado a un tablero lleno de variables y aparece más como lo que decíamos, un experto en interacciones, lo que parece una descripción más realista de lo que hace un político. Está interactuando siempre y viendo qué consecuencias tienen las cosas que él hace sobre los otros y sobre el escenario que queda dibujado a partir de su intervención, ¿no? Si el político es esto, ¿cuál es el lugar del analista? No es el del analista solitario que está analizándole las variables para que él tome la decisión, ¿no? Sino que es, en primer lugar, sus análisis forman parte de un debate, ¿no? Y están destinados a intervenir en ese debate. Es decir, no está solo con el decisor en solitario analizando un tablero, sino metido entre la multitud de voces que debaten, como el grupo de nuestra fiesta. Si no conoce quiénes son los otros, qué piensan y cómo van a argumentar, no prestará una ayuda muy útil al agente político, ¿no? O a aquel a quien asesora. Que no solo tienen que fundamentar una posición, sino que también prever cómo los otros van a reaccionar frente a ella. Lo difícil de decidir una cuarentena no es tanto saber cuán adecuada es la alternativa que tomo, sino también cuáles son las reacciones que van a tener los otros agentes cuando la declare y cuando avance en su implementación. Bueno, entonces primero es alguien que participa de un debate, que es parte de un debate y sabe manejar los códigos de ese debate y no solo su saber. O sea, su saber incorpora el conocimiento de los otros y las reacciones que tiene frente a las posiciones que defiende. Además, cuando lo hace justamente para fundamentar una perspectiva, para definir una posición. El analista de política, en este caso, parte de la posición que se ha defendido, que tiene que defender, ¿no? Que es el del agente político del cual él forma parte, ¿no? Lindblom lo que sostiene es que el analista no interviene tanto en un proceso que le lleva a tomar una decisión, como por ejemplo imponer la cuarentena a la sociedad ante un virus muy contagioso. Lo que suele pasar es que el político, con la información que tiene, decide él implementarla, ¿no? Y llama luego, o llama para fundamentar esa decisión, para argumentarla y para defenderla, a los analistas, ¿no? Para defender de manera convincente una decisión que él toma no por la información del analista, sino por afirmaciones como esta, ¿no? Yo priorizo salvar vidas a sostener la economía. Eso no sale del conocimiento de un analista, sino que sale del saber de un político que toma una posición en una situación. Lo que los analistas hacen es hacer un análisis y una argumentación y la generación de argumentos e información para darle solidez a esa posición, ¿no? Lindblom dice, el analista de política es un partisano. Lo que hace él es un análisis partidista, ¿no? Eso no lo convierte en una mera justificación ex post y como una especie de pantalla hipócrita para justificar lo que sea, ¿no? Lo que él dice es que la justificación y la argumentación que proporciona el análisis de política contribuyen a hacer las posiciones como son, darles más solidez
fundamentarlas, incluso llevan a cambiarla cuando no cierran por ningún lado. Él dice, la democracia es mucho más fuerte cuando las distintas posiciones que se enfrentan tienen buenos argumentos y están estructuradas en torno a razonamientos convincentes y no solo a quien grita más fuerte, ¿no? Entonces el rol del analista político no es tener una visión objetiva sobre los temas, sino argumentar y dar solidez a las distintas posiciones que se enfrentan. Incluso a las que en su momento aparecen como contestatarias y como poco racionales, ¿no? Como aparecía, por ejemplo, en la lucha del feminismo hace algunos años, como aparecía la lucha del movimiento obrero en otro momento, o como aparecía la lucha del movimiento gay en su momento, ¿no? Entonces, darle racionalidad, argumentar, hacer convincente para el resto de la sociedad, con información, con razonamientos consistentes, es la tarea del analista de política, y eso enriquece la vida democrática, dice. De allí que los analistas tengan que estar distribuidos en distintos grupos sociales, ¿no? No es solo el analista del funcionario, también hay analistas del movimiento gay, también hay analistas del feminismo, del movimiento obrero. Gramsci llamaba esto los intelectuales orgánicos a fuerzas sociales importantes de la vida de las comunidades políticas, ¿no? Además, de esto que ya dije, de la conformación de argumentos, además, otra característica del análisis de política y del analista para Lindblom es que el saber que se necesita en las políticas es un saber múltiple, en donde aparece el saber científico y tiene un lugar muy importante. Piensen en los epidemiólogos volcando información, análisis y modelos, incluso de proyección de la evolución de la crisis sanitaria. Pero hace falta otro tipo de saberes, ¿no? Que sepan, por ejemplo, leer qué hacen los otros, una interpretación de actores, que eso no tiene mucho de método científico, sino de análisis de situación, o incluso el significado de acontecimientos individuales, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con las colas de los bancos, o lo que pasó con los sobreprecios de algunos productos que se estaban distribuyendo hacia la población carenciada. Ese tipo de acontecimientos tienen significación sobre cómo va a evolucionar la discusión y la aplicación de las medidas en torno a la pandemia a partir del coronavirus. Bueno, recapitulando entonces lo que hemos visto hasta el momento, para este enfoque las políticas son el resultado de interacciones y no tiene sentido pensar las políticas fuera de las pugnas entre distintos actores que defienden distintos intereses. Nunca son el resultado de la acción de uno solo, que se enfrente a una realidad, sino el producto de la batalla y de la negociación con los otros, un resultado precario que siempre puede cambiar. El método más adecuado no es el de elaborar decisiones bien calculadas para luego implementarlas, sino el de pequeños pasos que permitan evaluar las reacciones de los otros para ir modificando los equilibrios en el sentido buscado. La acción es la que permite el aprendizaje para tomar las decisiones adecuadas. Y tercer lugar, el analista es el que lee las reacciones y argumentaciones de los otros, busca información y elabora argumentos para hacer más sólida la posición que está defendiendo. También incorpora los argumentos de los otros para hacer más fuerte esa posición y para generar alianzas que le permitan hacerla avanzar, cuando los argumentos incorporan los intereses de otros para hacer crecer la posición que se está defendiendo. Bueno, esto ha sido un primer repaso del incrementalismo. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera mirada, que es el enfoque de la política como cursos de acción, que, como decíamos, acuerda con bastantes de los argumentos del incrementalismo en términos de crítica hacia el decisionismo, pero acusa al incrementalismo de perder en alguna medida esta voluntad que sí tenía el racionalismo o el decisionismo, que era la voluntad de conducir los acontecimientos en una dirección determinada, ¿no? ¿Cómo hacer, sería la pregunta, para aceptar las críticas del incrementalismo hacia los decisionistas, pero mantener esa vocación de conducción de los acontecimientos que caracterizan a la política, y que debilitarla implica debilitar el concepto mismo de política? Hacia eso, al tratamiento de este tema, dedicaremos la próxima parte de esta clase.